Bueno, son 8 menos 5, como siempre nos conectamos 5 minutitos antes para que la gente vaya llegando. Como cada semana vamos a tener una entrevista el día de hoy. Así que, como siempre, menos 5 nos conectamos, hasta las 8 vamos a esperar que se vayan conectando. Pero estamos agradecidos por Dios porque cada entrevista está llegando más allá de Instagram, a través de Facebook y de YouTube y de otras plataformas, está llegando a lugares impensados. Hoy me escribía por la entrevista del pastor Mariano Macera, una persona de Venezuela que llegó a través de Facebook. Así que, más allá del Instagram, este programa después queda grabado para los que lo quieran ver completo en Facebook y en Instagram, en Facebook Germán Aslan, también en YouTube también. Así que, bueno, nos vamos saludando a los que van llegando. A Joana y Diego, bienvenidos. A las 8 arrancamos, como siempre les digo, 5 minutos antes para que se vayan conectando. Hoy les cuento, está como invitado el evangelista Cristian Milatich. Nos va a contar un poco de su ministerio, de su llamado, de su historia de vida. Realmente les animo que se puedan quedar ahí porque va a ser de bendición el testimonio de Cristian. Al igual que le decía a Mariano Macera la semana pasada, con Cristian, por ejemplo, yo nunca hablé, igual que me pasó con Mariano, pero cuando estaba orando y viendo a quién hacer esta entrevista, justo me vino la imagen de él que yo había visto una vez en un grupo de evangelistas unidos que tengo, y sentía de parte de Dios invitarlo a él. Así que creo que va a ser de bendición porque el Espíritu Santo nos convocó. Bien, bienvenido Nati Jara, como siempre que nos siguen la familia Ríos ahí. Ese Medina, bienvenido también. Joana, Diego y Tommy, bienvenidos, que siempre nos siguen también. Ya está también nuestro invitado conectado. Vamos a esperar unos minutos más, hasta que sean las 8. Faltan 2 minutitos. Hoy se han conectado un par de gente más, pero se van a volver a conectar a las 8. Así que, bueno, tenemos mucha expectativa con la entrevista del día de hoy. La semana que viene vamos a estar hablando también en entrevistas sobre violencia de género. Así que la semana que viene también los animo a poder juntarse. Veníamos haciendo 3 entrevistas por semana, pero tuve una semana complicada de salud. Estuve realmente con dificultad. Porque bueno, no sé, de llevar una vida, de hacer deporte y comer bien, en cuarentena comiendo mal, que Dios me trató, mi cuerpo se empezó a sentir mal. Así que decidimos hacer solamente una entrevista hoy, el día de hoy, con Cristian. Y realmente, como le digo, yo creo que va a ser de bendición, que el Espíritu Santo nos convocó. Yo también voy a ser la primera vez que lo escucha a Cristian porque no nos conocemos, pero creo que va a estar muy lindo, así que te animo a que se puedan quedar. Bueno, que nos puedan comentar cómo están, pasando la cuarentena también. Ahí la familia de Nati Jara. Joana y Diego también. ¿Cómo la están pasando? Ya falta cada vez menos porque llevamos un montón de días. Así que hay que tener paciencia y aprovechar. Dios está hablando mucho que esta cuarentena está sirviendo para restaurar los lazos familiares, para acomodar las cosas en su lugar. A veces cuando uno no tiene tiempo de frenar, sigue avanzando y sigue avanzando sin acomodar cosas que están mal y después terminan trayendo mayores complicaciones, ¿no? Yo lo he vivido con mi auto. A veces me ha pasado tener una rueda media rota y seguí avanzando, no paré en el mecánico para no parar, seguí hasta que la rueda se rompió y me quedé sin rueda de auxilio, sin nada, y tuve que ser peor. Y a veces pasa esto en la vida y en la familia. Hay cosas que no solucionamos, que no hablamos, seguimos avanzando, hasta que se termina de romper y es peor y es mayor el trabajo. Así que yo te animo que no te quejes en la cuarentena, que no estés con una actitud negativa, sino que puedas entender lo que Dios quiere hablar a la iglesia sobre todo. La palabra dice que el juicio comenzará sobre la iglesia primero. Dios quiere acomodar a la iglesia, a cada familia de la iglesia, porque el Señor quiere que realmente lo que somos afuera lo seamos en casa. Y para eso, como dice la palabra, Él tiene que restaurar la relación entre los padres y los hijos. Así que, gente, aprovechemos esta cuarentena para acomodar las cosas que están mal en nuestra familia. Ahora sí estamos en horario, vamos a llamar a Cristian.
Vamos a comunicarnos. Estamos esperando la llamada. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga, Germán. Qué placer conocerte y poder compartir con vos este momento y bueno, también agradecerte por la oportunidad. No, gracias a vos. Vos sabés que la vez pasada le decía a la gente, hicimos una entrevista con un hermano de España, Mariano Macera, y no nos conocíamos, pero parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y yo lo primero que le dije a él fue lo siguiente. La mayor gente lo va a escuchar después en Facebook y en YouTube, por ahí más que en Facebook. Pero yo le dije, olvídate de la gente todo, hacé cuenta que estamos tomando un café y abrí tu corazón. Y realmente salió una entrevista hermosa. Y Sí, hubo muchas repercusiones y muy lindo. Así que bueno, tengo mucha justamente, expectativa con esto. justamente las cosas más espontáneas son las que salen mejor, ¿no? En este caso no nos vimos nunca, no nos conocemos y vamos a tomar ese café vos desde ese lado y yo desde este. Muy bien, Cristian, un poco para los que te ven por primera vez, contanos cómo está compuesta tu familia y también un poco de tu ministerio, contanos. Bueno, mi nombre es Cristian Milatich. En este momento estoy en Brasil porque les cuento rapidito, nosotros nos vinimos de vacaciones a Brasil. Mi esposa es brasilera, mi primera hija es brasilera y la más chiquitita que se llama Luz Victoria, mi esposa se llama Lidiane, mi primera hija se llama Livia, que son brasileras. Luz nació en Argentina y bueno, y yo. Entonces vinimos de vacaciones a ver a la familia de mi esposa y de repente llegó el coronavirus y estamos de este lado sin poder cruzar todavía al país, pero bien contentos porque estamos sirviendo al Señor. El coronavirus, yo siempre digo, con la prevención, con todos los cuidados que corresponden, a través de las redes sociales o en este caso en lo que a mí concierne, no me ha podido parar, digamos, porque soy loco por Jesús y donde voy a la calle a comprar algo, siempre estoy hablando de Jesús. Así que nada, bueno, estamos de este lado de Brasil, estamos en una región que está al noroeste, se llama, digamos, la provincia, como nosotros decimos, es Pernambuco, y bueno, estamos a 150 kilómetros de la capital aproximadamente de la capital, y esta ciudad se llama Toritama, así que estamos acá con la familia, en cuarentena también. No es como en Argentina, ¿sí? Eso es un dato, no es como en Argentina. Entonces tenemos ciertas salidas también, aprovechamos para aplicar, servir al Señor y bueno, estamos bien, gracias a Dios. Vos sabés que un poco la información que llega acá es que está muriendo mucha gente en Brasil por día. No sé si ustedes Mira, están así o... yo siempre trato de utilizar los puntos medios, no me voy ni a un extremo ni al otro. Para hablar de lo que pasa en Brasil tendríamos que hablar de política, pero no da en este momento. Entonces, simplemente hay un sector que minimiza el coronavirus. Entonces, no es consciente de que es algo que existe, algo que es real, que está afectando mucho, porque, a ver, yo tendría que decirlo que si no se toman medidas, estaríamos hablando de un posible parentesco. Yo no soy un genio en la materia, pero no es que no pienso. Los especialistas de acá de Brasil dicen, si no se toma medidas rápidas, podría ser la nueva Nueva York de Sudamérica, ¿sí? Mirá. Eso es lo que se piensa. El coronavirus, sí, hay muchos que están infectados con el coronavirus, muchos están perdiendo la vida, también hay muchos que se están recuperando. Yo no me atrevo a hablar de las cifras en sí porque no soy un especialista en esto, pero sí percibo, donde yo estoy, que hay mucha cantidad de muertos, ¿sí? Entonces yo hablo desde esa perspectiva que estoy Sí. viendo y tristemente, bueno, como hablé, Argentina y Brasil son dos políticas distintas. Acá la gente está obligada a trabajar, acá la gente no tiene, digamos, los premios de nada. Mirá. Entonces, el hecho de salir a trabajar significa exponerte y exponerte significa posiblemente poder infectarte también. Bueno, Dios seguramente tenga un propósito, te quedaste ahí por la voluntad de Dios. Vos sabés Sí, que un yo argentino, tengo...
En vez de un argentino en Nueva York, uno en Brasil. Sé que hay Sí, muchos más, pero en este caso nosotros estamos aprovechando este tiempo ahí para se me hablar cortó. de Jesús. Estamos aprovechando para hablar de Jesús con los cuidados preventivos y nada, bueno, disfrutando pese a todo de la familia, de la contención de la familia, visitando lugares vulnerables, favelas, en donde grupos religiosos no pueden pasar o donde otros no pueden pasar, estamos llevando alimentos, estamos trabajando como hormigas, por ahí la gente no percibe, pero estamos haciendo la obra del Señor y bueno, y eso nos pone feliz, pese a todas las circunstancias, las desavenencias y las cosas que acontecen, entiendo que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y en medio de cualquier pandemia que pueda venir a la humanidad. Bueno, le contamos a la gente que está viendo que vos tenés un ministerio evangelístico, ¿no? Sí, sí, yo comencé, digamos, me convertí a los 17 años, fue una decisión personal después de haberme intentado matar en 3 ocasiones. Yo en ese entonces jugaba en Argentinos Juniors, en las inferiores, y bueno, y futbolísticamente la verdad que no me iba mal, me iba muy bien. De hecho, conocí a referentes que hoy están jugando al fútbol y que comparto un poco con ellos. Y bueno, pero mi vida estaba frustrada, ¿sí? Tenía intentos de suicidio, entonces, digamos que a los 17 años, sin tener contención familiar alguna, un chico me predicó que jugaba al fútbol conmigo, que se llama Luciano Ontivero, y él me llevó a la iglesia por primera vez. Y desde ese día, tratando de resumir, me entregué a Jesús y él cambió literalmente de la noche a la mañana muchísimas cosas y con el correr del tiempo, claro que fui corrigiendo muchos hábitos que no eran correctos. Y a los 18 comencé a predicar en las plazas sin saber bien que era un evangelista, que era un pastor. A mí mucho no me interesaba eso, a mí me interesaba hablar de lo que Jesús había hecho en mi vida. Entonces me paraba en las plazas, en este caso en la Plaza de Moreno, en algún barrio, algún amigo que consumía droga, que en la escuela. De hecho, en la escuela se me conoció mucho porque cada vez que yo entraba me decían pastor o me gritaban predicador, predicador, predicador. Porque tenía un tipo de carisma que yo no miraba, la verdad, la condición de la persona. Nunca me importó eso, de verdad, nunca. Yo no tengo ese prejuicio de saber si yo al que le voy a predicar es un asesino, es peligroso, es un adicto. Nací en una familia parecida a la del resto, entonces no tenía prejuicio y de esa manera llegaba más rápido a la gente. A los 20 años ya era diácono, ya estaba sirviendo en la iglesia, daba pequeños mensajes, pero bueno, arranca todo fuertemente en los primeros viajes que hice al norte argentino y bueno, y a los 22 ya estaba como evangelista, reconocido en la institución donde estuve en los primeros años y bueno, y hoy estoy sirviendo al Señor acá, he viajado gracias al Señor a muchos países, muchos lugares predicando la palabra del Señor y viendo las buenas cosas que Dios hace en las personas, esa transformación que muchas veces uno no espera, ¿no? De repente, imagínate, encontrarse con chicos que consumían droga y de repente dejan las drogas, como acá en Brasil, por ejemplo, te voy a contar el caso de unos chicos que han tenido inclinación homosexual, que han tenido problemas de droga y hoy están conmigo y se sienten contenidos y estamos predicando y han aceptado a Jesús y bueno, entonces, desde los 22 para acá, fue todo evangelístico, fue todo a fuerza de pulmón, pero con la gracia de Dios estamos, permanecemos. Así que sí, soy un evangelista del alma. Bueno, Me antes encanta. de, sí, antes de pasar a contarnos un poco de tu testimonio, que sé que a mucha gente le va a servir, quiero, antes de pasar a eso, quiero que me cuentes el lugar más loco que te viste predicando que dijiste, ¿qué hago acá? ¿Dónde me metí? ¿Te pasó una experiencia así que dijiste, ¿qué estoy haciendo? Tengo mucha, tengo desde los Andes, Argentina, bien arriba de las montañas, como en la selva, no sé dónde, pero hay un lugar que es fronterizo en la selva brasilera,
Hay otros también, ¿no? Me ha tocado ir a una favela donde todos estaban con armas, por ejemplo. Pero, pero en sí, fui a un lugar donde era una selva y teníamos más o menos unas 10 horas de a pie caminando. Iba con un ucraniano, con un alemán, un hermano de Paraguay y dos argentinos, yo y otro más. Y bueno, y en el ímpetu de vamos porque le vamos a predicar a unas comunidades aborígenes, vamos que somos corajudos, vamos que vamos para el frente, y de repente nos empezaron a picar un montón de bichos, veíamos serpientes de las que no te imaginás, y en el término de 48 horas, porque nos teníamos que quedar en el medio de ese monte para predicarle a 4 o 5, porque estaba dividido en aldeas, entonces una aldea más cercana era 5 kilómetros de la otra, así que imagínate, predicábamos 4 acá, después teníamos que caminar más 5 kilómetros para predicarle a 2, y después volver como 10 kilómetros para predicarle a otros que pertenecían a esa comunidad, pero hicieron mal y esa comunidad lo echó y teníamos que ir a otro lado. Y en 48 horas había algo en mi pie que me estaba molestando, me estaba incomodando, pero no le presté atención. Dormíamos entre así debajo de los árboles. Ustedes me dirán, ¿siglo XXI? Sí, siglo XXI. Lejos de las redes sociales, donde no existe el celular, donde tu lámpara es un fueguito que haces y después arreglate como podés. Así que pasaron los días y de repente el pie me dolía y me dolía y me dolía y me dolía hasta que me empecé a revisar, porque muchas veces yo no le doy importancia, y de repente veía que sobre la piel se me movían cosas, y yo digo, ¿qué es esto? Y ninguno era médico, ¿viste? Ninguno era especialista, por lo menos en primeros auxilios, nada, éramos todos campesinos. Y cuando veo que estaba violeta, que sentía movimiento, agarro un palito que encuentro, le saco punta y me lo clavo. Y cuando me lo clavo, levanto la piel y empezaron a salir gusanos. ¡Ah! ¡Qué impresión! Literalmente, me estaban comiendo los gusanos el dedo chiquito del pie. Ah, porque hay unos bichitos que no se ven, que te pican en la piel y te dejan una larva. Así Mirá. que, bueno, fue un ataque de larvas en ese momento. Fue uno de los lugares más locos, más aventureros. Después sí, como te dije, favelas donde me encontraba con chicos con armas, arriba de las montañas de los Andes, pero bueno, creo que ese es uno de los más porque, mira, existe el impenetrable para nosotros, pero este no se queda atrás. Muy bien. Bueno, ahora vamos al Cristian Milatich, chiquito, su familia. Me gustaría que nos cuente un poco, sé que lo ha contado muchas veces, pero es de mucha bendición. Que nos cuente un poco el testimonio. Ahora, hoy estuvimos hablando de la hora, ¿no? El ministerio, el llamado a la familia. Pero me gustaría que vayamos atrás y que nos cuentes cómo era tu vida de pequeño, qué te fueron pasando en cosas en la vida. Mira, yo siempre digo que mi vida inicia desde el momento que tengo raciocinio. Entonces, tengo los recuerdos como si hubieran sido ayer. Hoy tengo 35 años, pero fue tan fuerte lo que viví que yo tranquilamente puedo pensar en lo que fue mi infancia y sentir esa sanidad divina de que no, para mí es como contar un relato. Honestamente lo recuerdo todo muy bien, con detalles y todo. Y todo comienza cuando tenía 6 años. Recuerdo cosas que me pasaron a los 5, pero a los 6 es la parte clave porque a los 6 años mis papás se separan. Mi papá era camionero en su momento y bueno, ya conocemos la fama de los camioneros, ¿no? Hoy seguramente hay alguno que es cristiano, pero en ese entonces mi papá nunca profesó fe alguna. Entonces simplemente abandonó a mi mamá, nunca entendí los motivos. De hecho, honestamente, no sé los motivos reales, puedo hacer una alusión porque inmediatamente mi mamá quedó en un estado de crisis y en ese momento, bueno, comenzamos a ver ciertos cambios relacionados a la vida de mi mamá, donde tenía ganas de matarse, donde yo mismo veía
que ella se quería prender fuego, ¿sí? Literalmente ponía la cabeza en el horno o se tiraba alcohol y ponía la cabeza en la hornalla. Esas son cosas que a veces no llego a contar porque a veces el tiempo, como digo, es muy corto, ¿no? Entonces, Sí. pero siempre reservo alguna cosa que no cuento en algún canal de televisión o algo para después dejar algo nuevo, ¿no? Entonces, mi mamá quedó en un estado de locura, como se conocen, mal dicho, los locos, y estuvo un tiempo en el Borda. Entonces, inmediatamente ocurrió y de repente nos encontramos en casa de terceros que para nosotros eran nuestros tíos, porque así nos presentaron que eran nuestros tíos. Y bueno, en ese entonces estaba yo, que era el mayor con 6 años, luego estaba mi hermano Jonathan, Matías y Mara, que eran mucho más pequeños. Mara era prácticamente una bebé. Y bueno, y nos criaron estas personas a las que nosotros teníamos como pariente, y ahí comienza toda la historia más triste. En ese momento nosotros teníamos que hacer las cosas que ellos nos pedían para poder comer, teníamos que comportarnos de la manera que ellos querían, y tristemente ahí es donde comienza una historia oscura de mi vida que tiene que ver con los abusos sexuales, ¿sí? Y reiterados abusos sexuales. Yo tenía 6 años cuando de repente veo que la puerta se abre y entre que me convencían de jugar a algo, me manoseaban y yo no entendía mucho porque nunca nadie me explicó eso y de repente a tener que ser forzado y luego amenazado de que si yo no me dejaba hacer las cosas que me querían hacer, lo iban a hacer con mis hermanos. Entonces ya para eso, para mí era un tormento, no era normal. Entonces, eh, yo me veía obligado sin entender mucho a tener que ceder a lo que ellos querían para que no le hagan lo que ellos decían que le iban a hacer a mis hermanos. Entonces, después eso fue creciendo, ya era sumado a la violencia, no solo el abuso sexual, sino la violencia, era también las amenazas, era tener que recibir muchos golpes. Y lo peor de todo, que siempre digo, lo peor de todo, ni siquiera fue lo que me hicieron. O sea, lo peor de todo era que yo no podía defender a mis hermanos cuando le hacían esas mismas cosas a ellos, porque yo era muy chico, era flaquito, no tenía fuerzas, ellos eran mucho más grandes, más fuertes. Y creo que pese a lo que yo vivía y lo sentía, creo que lo peor que me descolocó en la vida fue tener que ver que no podía defender a mis hermanos. Me sentí lo peor. Entonces fui creciendo con todas esas cosas. A los 8 años, ya para eso ya mi mamá había salido, estoy adelantando un poco, mi mamá ya había salido del psiquiátrico. Nos encontramos con mi mamá, con otra persona que hasta el día de hoy convive, que se llama Hugo, a quien me crió como un hijo, a mí y a mis 4 hermanos en ese momento. Pero yo salía a trabajar. De hecho, siempre tuve muchos problemas en la escuela porque no sabía leer, no sabía las matemáticas, tenía muchos problemas de aprendizaje porque ya desde los 6 años venía viviendo muchas cosas. Entonces no me daba la cabeza para estudiar, honestamente. Y tenía muchos problemas para estudiar todo. Entonces mi padrastro me sacó a trabajar a los 8 años y estudiaba y trabajaba. Estudiaba y trabajaba. Y bueno, hubo un día que mi padrastro quedó sin trabajo, entonces yo con 8 años salí a barrer las veredas de las viejitas y siempre me pagaban algo. Hasta que un día llego a una vidriería que estaba a la vuelta de mi casa y un joven me llama para barrer y me... Se nos cortó, justo se nos cortó, a ver si podemos recuperar la señal. Bueno, justo se nos cortó la señal, está en Brasil Cristian, así que puede pasar. Vamos a esperar un poquito a ver si reconecta, si no cortamos y volvemos a llamar. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, vamos a volver a llamar.
porque se cortó. Esperen ahí. Bueno, vamos a esperar un poquito que se vuelva a conectar Cristian porque se conectó, nos estaba contando un testimonio realmente fuerte. No sé si me estás escuchando, nos estaba hablando acerca de, bueno, del testimonio de abuso sexual, de explotación infantil que estaba viviendo. Vamos a esperar que se conecte porque no lo podemos llamar porque no está con una figura conectado. Así que vamos a esperar un poquito. Debe ser porque está lejos en Brasil, se ha quedado sin señal. Así que bueno, vamos a esperar un minuto si se vuelve a conectar Cristian. ¿Se escucha ahí el audio? ¿Se escucha ahí el audio? Ahí está. Vamos a conectar a Cristian. Bien. Hola, ¿me escuchan? Ahí no tengo imagen. Te escucho, pero no tengo imagen. Se complicó la señal. Ahí Ahí está. está. Ah, Bueno. bien, ¿dónde nos quedamos? No te preocupes que pasan los mejores canales de TV. No, aparte estamos Brasil-Argentina, olvídate. ¿Qué te decía? Estábamos bueno, que tuviste que ir a trabajar los 8 años en la vidrería y... Bien, no con tu ahí en la computadora. librería, este joven también abusa sexualmente de mí, entonces empezó a crecer en mi vida un sentimiento que desconocía, que se llamaba odio, pero también un montón de sensaciones que desconocía. Por ejemplo, de repente llegué a pensar un día que tal vez la vida era así y yo tenía que hacer las mismas cosas que hacían conmigo. Imagínate, con 8 años, yo tener que pensar cosas que ni siquiera eran esperadas. Y también tuve problemas de identidad sexual, también me gustaban los chicos, me gustaban las chicas, todo eso a los 8 años. Entonces, de repente no le podía comunicar a mi mamá porque mi mamá siempre tenía sus problemas, sus crisis. Mi padrastro no era mi papá se fue y prácticamente se desligó de nosotros. Entonces no tenía absolutamente a nadie y tuve que aceptar la idea de que así era como uno tenía que vivir. ¿Entendés? Sí. Los abusos continuaron, por supuesto, fueron muchos abusos incontables y de distintas maneras, pero a lo que voy es que cuando ya pasé para los 10 años, con una vida completamente vacía, infeliz, porque de repente comenzaban a nacer otros hermanos y yo cada vez tenía que esforzarme más, me iba mal en la escuela, había repetido cuarto grado 2 veces, no sabía nada, los chicos se me burlaban en la escuela porque no sabía leer con 10 años, no sabía, 2 más 2 no sabía, bueno, de hecho tampoco soy muy bueno para las matemáticas, pero, pero de repente nos fuimos adaptando a que así era la vida. Yo me fui adaptando a que, bueno, tenía que bancarme las burlas, tenía que bancarme un montón de cosas, cumplía... ¿Me esperas un minutito? ¿Me esperas un ¿Sí? segundo? Sí, sí. Disculpame, ¿me esperas un segundo? Sí, sí, Pará, te espero. esperen ahí, quédense ahí, el suspenso siempre es bueno, pará. Bien. Le agradecemos lo que están quedando porque tenemos problemas con la conexión y se complica, pero realmente vale la pena para escuchar el testimonio de Cristian. Creo que realmente es muy impactante el testimonio. Pero bueno, se nos complica porque está en Brasil, Cristian, y ahí está, ahí volvió. ¿Sí? Volví, sí, es que justo tenía una llave que tenía que devolver al vecino. Dale. Ah, entonces, bien, yo tenía ya para eso 10, 11, 12, 13 y 14 años con problemas, como te dije, de identidad sexual. A ver, esto suena fuerte, pero hasta he llegado a tener relaciones sexuales con otros adolescentes. Lo digo arrepentido, pero lo digo porque quiero que todo el mundo entienda que una cosa me fue llevando a la otra porque nadie me explicó nada y tuve al chicotazo, a la Bartola, como uno diría. Me hacía pis encima con 15, 16 años, porque tenía miedo, tenía pánico. Honestamente no era feliz. Encima después nos agarra la crisis del 2001, y mi padrastro, que en ese entonces tenía 3 negocios buenos de verdulerías,
donde habíamos logrado cierto grado de prosperidad con mucho esfuerzo, pero desatendido de lo que a mí me pasaba. Me explico, desatendido totalmente. Entonces yo no tenía con quién hablar, a quién contarle. Mi mamá no me generaba la confianza porque yo ya la conocía que era capaz de matar, que era capaz de cualquier cosa, entonces yo todo me lo guardaba. Me explico, me guardaba absolutamente todo, todo. Y es así que bueno, de repente yo dije, no quiero más esto. Yo siempre creí en Dios, ¿sí? Siempre creí en el Señor. Qué lástima la señal, qué lástima. Vamos a ver si vuelve. Bueno, hay oposición, lo que cree en Dios puede aseverar, así se va la oposición que tenemos. Pero siempre, bueno, se nos corta la señal justo en la parte del testimonio. Bueno, vamos a esperar también ahora un segundo más. Está complicada la comunicación con Brasil. Pero bueno, como dice Efraín, acá se entiende perfecto, sigue esa idea, nos pueden ir comentando mientras esperamos que se vuelva a conectar Cristian. Así podemos ir terminando su testimonio, porque realmente es impactante. Estaría bueno que después cuando vuelva a Argentina, que podamos hacerlo de vuelta, así podemos hacerlo de corrido. Pero bueno, imagínense, yo lo que le quiero compartir mientras esperamos a Cristian es esto, lo que vive un niño abusado es impresionante, por eso es bueno incentivar la evangelización con niños, no olvidarnos de eso. Estamos llamando a Cristian de vuelta. Vamos que vamos a poder, vamos que vamos a poder. Vamos a poder terminar la charla. Vamos. Bien, volvimos. Está bueno porque lo vamos haciendo aparte, como que mejor, no importa. Igual después se guarda y lo editamos. ¿Eh? La gente del otro lado está en suspenso diciendo, ¿y qué hace? ¿Qué pasó? Bueno, ¿sabes lo que te quería decir? Qué importante lo que vos me contabas antes de seguir, porque mucha gente a los chicos que están en la calle, chicos cartoneando, los maltratan, los tratan mal. Y qué importante entender lo que le pasa a un chico y la vida que tuvo. Yo una vez estaba en la casa de un cristiano y me discutí porque me dice, no, habría que poner una bomba en las villas y que mueran todos, así no crecen ni son delincuentes. Y es totalmente yo le digo, pero la única diferencia es que vos naciste en otro lugar, nada más. Esa insensibilidad que se produce, no comprender, el trauma para un niño, ¿no? Porque así como te pasó a vos, hay muchos niños, yo trabajo en lugares vulnerables que pasaron lo mismo, y esto sirve para entender que realmente su vida fue arruinada y necesitan, la única salida puede ser Cristo, nada más. Hay mucha gente que no vivió estas cosas, entonces habla lo que no entiende, ¿sí? Y Sí. hay que tenerlos, por eso, una persona honestamente ignorante, que Ignorante. habla de cosas que no la vivió. A mí me tocó la crisis del 2001, donde honestamente tuvimos que salir a cartonear porque no había para comer. La gente que no vivió eso puede tener sus teorías, sus pensamientos y todo, pero si no estuviste ahí, hermano, honestamente te falta experiencia. La, hablando a aquellos que piensan de esa manera, ¿no? Sí, 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 Este, sí. entonces, a mí me tocó ya ser ahí en ese entonces ya, 2001 ya éramos 14 hermanos, 14, eran 14 lucas Claro. para comer. Entonces tuvimos que salir a cartonear, agachar la cabeza, la gente se nos reía, mi madre hubo momentos que tenía comedores, que ayudaba a la gente y cuando nosotros nos quedamos sin nada, porque mi padrastro perdió todo el dinero en el banco, nos dejaron de lado y encima yo tenía que seguir en la escuela con todos los problemas que tenía y tenía que pedirle zapatillas a la profesora y me daban esas zapatillas feas que no eran Adidas, que no eran Topper, que no eran nada de eso. Y los chicos se me reían, ¿viste? Entonces a mí me daba vergüenza y encima me ponía mal porque la sociedad me marginaba, mis amigos se burlaban, nadie, o sea, entre comillas, amigos, nos despreciaron. Entonces, yo soy el reflejo de muchas personas, como vos, que tal vez viviste ciertas situaciones donde la sociedad te apunta, ¿me entendés? Te hace sentir mal. Entonces, por eso cuando yo digo que yo predico y no tengo problemas de hablar con quien sea, es porque ya viví cosas que yo no voy a la casa de alguien a mirar qué tiene, qué no tiene. No, yo voy porque voy a hablar de Cristo y punto. Me meto en las villas, en donde sea, porque soy un agradecido de Dios que me cambió la vida. ¿Me entendés?
Entonces, yo conozco predicadores que no son capaces de bajarse el auto para ensuciarse la zapatilla con un poco de barro. Entonces, ahí tendríamos que preguntar si esa persona es nueva criatura, es convertida o no, porque hermano, Sí, sí, sí. hablar es fácil, hay que vivir. Pero bueno, ese será otro tema en otro momento. La cuestión es que a mí me tocó esa realidad y no tenía nadie que me ayude, a Y yo nadie. te escuché que en esa etapa muchos de tus hermanos decidieron volcarse a obtener lo que la sociedad no dio con, no con Sí, robos, con droga. para todo eso, mis hermanos siendo adolescentes empezaron a consumir drogas, a drogas caseras, las baratas, un poco de nafta con pegamento y la bolsita, comenzaron así. Luego comenzaron a robar y luego se hicieron ya mafiosos. De hecho, es una de las familias que siempre ha salido más en la TV. Por ejemplo, siempre hablo del caso Bloomberg, ¿sí? Que es un caso muy conocido en Argentina. Bueno, en el caso Bloomberg, mis primos fueron prácticamente los que secuestraron a Axel Bloomberg y bueno, y todo lo que después sabemos. Hasta ahí mis hermanos eran adolescentes, pero ya indirectamente participaban de la fiesta de droga y todas esas cosas que hacían, entonces fueron mamando eso, hasta que después se convirtieron en ladrones como los que salieron, por ejemplo, en el famoso robo del millón, en General Rodríguez, que salió en todos los medios de comunicación. Entonces, ese y un montón de otros casos que te puedo mencionar, pero, pero bueno, entonces la sociedad nos marginaba mucho y mis hermanos decidieron continuar por un camino de droga, de mafia, de armas, de robo de camiones de caudales, de bancos. Imagínate, empezar a robar zapatillas o ropa, a robar camión de caudales disfrazado de policía, de soldados, haciendo salideras bancarias, robando bancos, mucha cosa, muchísima. Entonces, imagínate, yo con todos mis problemas, lo que estaba viviendo, lo que mi familia vivía, los traumas que tenía, y tenía ganas de matarme. Yo creía en Dios, ¿entendés? A mi manera, porque creía, pero no entendía por qué tenía que vivir todo eso. Se supone que Dios era bueno, ¿por qué me tocaron todos los males? ¿No? Era la pregunta. Si Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué me tocó a mí todas las cosas peores? ¿Qué le hice yo a Dios si yo era niño? ¿Entendés? Entonces, jugaba al fútbol simplemente porque yo no quería agarrar drogas, ni quería robar. Robé, sí, robé, no al grado de mis hermanos, pero robé. Pero yo no quería hacer esas cosas, no quería ni robar, ni drogarme. Tenía tantas cosas en la cabeza, ¿sí? Que es muy largo para contar. Pero todo eso trataba de volcarlo al fútbol y aunque me iba bien, de hecho tuve oportunidades que me vinieron a ver de la Sampdoria de Italia, me vinieron a ofrecer desde Brasil, pero yo no tenía contención, a ver, yo no tenía contención y a Claro. mis padres le daba lo mismo, tenía uno que estaba desaparecido, el otro con problema económico porque no agarró el corralito, mi mamá cada día peor, entonces no tenía eso, ¿entendés? No sabía para qué lado ir. Entonces ahí fue donde conozco a Luciano y jugábamos juntos en las inferiores. Él jugaba de 10, yo jugaba de 9 en su momento. Y un día terminando la práctica, él se acerca y me ve mal y me dice, ¿qué te pasa, Cristian? Le digo, mira, no tengo más ganas de vivir. Hace tiempo que perdí las ganas de vivir. Si esto es la vida, yo no quiero seguir más. No quiero continuar. ¿Qué le hice yo a Dios? Porque él me hablaba de Dios y le digo, ¿qué le hice yo a Dios para recibir todos estos males? Yo ¿qué mal puede hacer un niño? Y hoy que soy adolescente estoy tan enfermo, porque honestamente ya mi mente había cambiado totalmente, ya era perverso, maquinaba cosas, tenía confusiones, tenía un montón era una ensalada en mi cabeza, para ser Y algo sincero. que había escuchado, que te escuché que habías contado, que tu único sueño era matar a la persona que primero te abusó, ¿no? Sí, sí, porque así, entre todas esas cosas, si tenía la oportunidad de vivir, quería crecer, porque ellos ya iban a ser más grandes, y tener la fuerza suficiente para vengarme y matarlos. ¿Entendés? Se me cruzó muchas veces por la cabeza, muchas, muchísimas. Ah,
Pero bueno, él me dice, mira, Cristian, yo no puedo saber realmente todo lo que hay en tu corazón ni tampoco puedo entender y quiero ser sincero, yo no te puedo dar todas las explicaciones, yo no soy de ese tipo de cristiano que lo sabe todo, pero una cosa sé, que Jesús te ama. Amén. Y cuando él me dijo eso, que yo lo escuché por primera vez, ¿sí? Que alguien me amaba, me fui a dormir con eso. Y en ese momento, para ser sincero, pensaba y decía, pero ¿dónde estuvo Jesús entonces si él me amaba? ¿Entendés? Era muy reflexivo y a la vez no lo podía entender. Si él estaba viendo que en la cama me estaban abusando, si él estaba viendo que yo no tenía para comer, que todo el mundo se me burlaba, por qué no me defendió? ¿Por qué él no mandó a alguien para que me ayudara? ¿Cuál es el amor de Dios? Porque no lo podía entender. Y de repente me agarró algo como que necesitaba conocer a ese Dios, que tal vez yo creía pero no le conocía. Entonces, por ese motivo fue que decido ir a la iglesia, fue un 21 de agosto, un miércoles 21 de agosto del 2002, que yo, después de escuchar un largo mensaje de como casi 2 horas, sin entender nada, viendo a mi alrededor gente que aplaudía, gente que cantaba coro, gente que, un montón de cosas que para mí era todo nuevo, bueno, decidí aceptar a Jesús y desde ese día mi vida se transformó completamente. ¿Entendés? Entonces, creo que ese día me encontré con Jesús. Muy bien. Y a Tu, partir de tu ahí, tribu- ¿qué empezó a hacer Jesús en tu vida? ¿Qué fue lo primero que pudiste ver que hizo Él cuando entró a Bueno, tu vida? primero que nada, sentí una paz que jamás nunca en mi vida la pude sentir. Pude dormir después de muchos años, no me hice pis encima. Hubo momentos que me sentía perturbado en la noche, que escuchaba voces que me arañaban, que me tapaba y me tiraban la frazada. Después de esa noche que acepté a Jesús, ya no sentía más esas cosas. Me acuerdo que me desperté al otro día y yo tenía ese mal hábito de decir malas palabras y quise decir una palabra y es como que alguien me ponía la mano en la boca, ¿viste? No me salían las malas palabras. Yo decía, ¿qué me pasa? Ah, no entendía nada. Y llamaba a Luciano a cada rato y le digo, mirá, Luciano, me pasa esto, no sé no sé, siento una paz, una gana de llorar de alegría, siento que se me fue un peso de encima, siento que algo hay en mi vida nuevo que no sé cómo explicarlo y quiero ir a la iglesia y quiero hablarlo. Entonces empezaron a acontecer un montón de cosas. En esto quiero ser puntual, no es que conmigo pasó todo esto y de repente la realidad de mi familia cambió. La realidad de mi familia seguía y yo seguía dentro de esa misma casa, pero con otra actitud. O sea, de repente mis padres mi mamá daba lo mejor que podía y yo iba y la abrazaba, la besaba cuando antes la maldecía y le deseaba que se muera. A mis hermanos les decía que los amaba, que me perdonen por lo que le hice, por cosas que pudieron haber ocurrido. De repente me empezó a brotar un amor que yo desconocía, ¿me entendés? Y me acuerdo que cuando fui, eso, yo te hablé que fue un 21 de agosto, un miércoles 21 de agosto del 2002. El sábado siguiente, después de ese miércoles, yo me acuerdo que entré a la iglesia, empecé a aplaudir, empecé a llorar de alegría y encima era el primero en levantar la mano para agradecer a Dios cada culto por cualquier cosa era, ¿viste? Era porque ya no me hacía pis, era porque estaba aprendiendo a leer, era porque me sentía vivo, era porque sentía paz, era porque no me atormentaba más nada. Entonces, era una transformación que jamás nunca viví. Así que ahí empieza toda una etapa de transformación, pero con la realidad de siempre, la de que mis hermanos se drogaban, la de mi familia que siempre había problemas. Entonces, ahí mi pastor me decía, bueno, ahora tenés que hacer luz en tu casa. Y bueno, y ahí empezó toda la etapa de hacer luz en mi casa, de hablar de Jesús, de tratar de unir a la familia. Y bueno, pero hice todo lo que pude, lo mejor que pude, ya para eso ya tenía
17 años, ya me quedé hasta los 20 en la casa de mis padres y luego me fui porque empecé a hacer giras evangelísticas contando todo esto que estoy contando. Bien, y para terminar te quiero preguntar lo último. ¿En qué momento pudiste llegar a perdonar a las personas que te hicieron lo que te hicieron? ¿Hay un día que lo haya, que vos, clave, que vos dijiste ese día fue? Es interesante, voy a contar el caso puntual, porque por lo general nosotros tenemos un mal concepto de decir que perdonamos. Es decir, mientras estamos en la iglesia y no vemos a la persona, decimos que la perdonamos por cualquier mal que nos hayan hecho. Pero un día, ya para esto ya era cristiano, y pasa el tiempo, y un día voy a la iglesia y cuando abro la puerta, veo a mi pastor hablando con aquel chico que trabajaba en la vidriería y que abusó de mí. Entonces, en ese momento me vino una sensación de venganza, una sensación de que ya era mi oportunidad. Mirá, de repente, fue así, de repente. Eh, y honestamente pensé en matarlo. Dije, esta es mi oportunidad. Este es el momento. Cerré la puerta, él me vio, yo lo vi, nos conocimos, yo ya era más grande, y empecé a sentir preocupación en sus ojos. En el momento que yo doy los primeros pasos, siento por primera vez que Dios me habla al oído. Y siempre digo, Dios me hablaba, me habló como todos me hablaban, porque a mí en realidad nadie me dice Cristian, mis amigos no me dicen Cristian, me dicen Mila, abreviado de Milatich. Sí, Uh, entonces, otros me llaman Milatich, pero en este caso Dios me dijo, Milatich, ¿quién te crees tú para no perdonar lo que yo perdoné? terrible. Y en ese momento es como que me cayó un balde de agua fría uh, y reflexionaba y a la vez mi cabeza revolucionaba en muchas cosas. Y dije dentro de mí, tengo que perdonar. Entonces, los pasos siguientes después de ese momento, a medida que me acerqué, ya cuando estaba bien cerca de él, lo abracé, literalmente, le dije, Dios te bendiga, bienvenido. Y como que él quería decirme algo, entonces yo agarré y le dije, no hace falta, yo te perdono, yo te perdono, pero no lo hagas nunca más. ¿Me explico? Buenísimo. Mi pastor en realidad no entendía por qué, después con el tiempo se lo conté y él quedó asombrado. Y fue ahí donde sentí que una cadena se quebró. Y fue así que me sentí tan bien que fui a través de un encuentro, de una carta, porque algunos de mis primos estaban presos o de algo, me pude sentar así como con vos en este momento y decirle, yo te perdono. Todo lo que pasó atrás quedó, yo te perdono. Y ahí entendí el valor del perdón. Ahí entendí el principio del perdón, ¿no? Y desde ahí también siento que mi corazón cambió y honestamente vivo esta realidad, soy la persona más feliz del mundo. Puedo tener, no puedo tener y me siento feliz igual. Siento que todo eso que aconteció fue para hoy poder hablarles a miles de personas a través de las redes sociales o a través de las campañas o en las iglesias o en las calles y decir, yo soy una nueva criatura. Dios Amén. transformó mi corazón. Dios transformó mi vida. Yo soy producto de un milagro y de una respuesta del cielo. Bueno, te quiero dejar la última parte para vos para que le hable a la gente que está viendo y los que van a ver, porque quizás haya muchos que pasaron cosas similares a vos o tienen que perdonar o ser restaurados. Y me gustaría que le hables a ellos, a los que te están viendo y los que te van a ver. Sí, quiero ser muy simple. Nadie nace malo. Tristemente vivimos en una sociedad que se interesa poco por las personas. Es la ley del más fuerte contra el más débil. Nadie nace malo. Entonces, para aquellos que a veces tienen conceptos como estos hermanos, que no, que vuelen todos en la villa,
yo no tengo la culpa de que los otros sean pobres y si no tienen para comer no me interesa. Para ellos, simplemente un consejo, convertite a Jesús, tenés que nacer de nuevo. Para aquellos que no pueden perdonar, no hay cosa más linda y más libertadora que el perdón. Eh, Te lo digo porque lo sé, no es porque yo no te estoy contando la historia de un tercero, te estoy contando algo que fue así y que es así. Cuando perdoné, sentí realmente que el amor de Dios desbordó en mi corazón y pude comprender un poco más a Dios, pude comprender un poco más a mi papá, porque no tuve un papá paterno que me crió y me crié, como dije, al chicotazo, como la vida me enseñó, pero pude entender a Dios, cómo Él es perdonador, no importa el pecado que hayas cometido. ¿Sí? Él tiene poder, Él puede transformar tu vida y aún puede perdonarte y a través de ese perdón puede redimirte, limpiarte, lavarte de todos tus pecados, sin importar cuál es. Pero también para vos, que sos cristiano o que te cuesta perdonar, hacelo, hacelo, pero no lo hagas de labio, hacelo realmente de corazón y que tus actos, tus actitudes hablen de perdón. ¿Sí? No, no solo digas de acá, porque a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al otro, pero a Dios no. No es como, viste mucho que dice, sí, yo te perdono en la iglesia, pero sabes que en el corazón no lo perdonaste y si lo ves en la iglesia lo saludás como por obligación más que con otra actitud amorosa y bueno, ya está, lo que pasó, pasó. Yo creo que tenés que aprender a perdonar. Yo puedo decirte con autoridad que sé lo que es perdonar, ¿sí? Y no fue una mentira, no fue un engaño, no fue una traición, fue mucho más que eso. Para aquellos que piensan que realmente no tienen propósito, déjame decirte que eso es una mentira del diablo. En realidad todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y tenemos que descubrir cuál es ese propósito. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con ese propósito que Él marcó. Vos tenés un llamado, vas a ser un evangelista, un pastor, una pastora, una profeta, alguien que va a ser, quién sabe, porque hoy no se están viendo estas personas y quién sabe el día de mañana lo que Dios puede hacer con vos. Pero tenés que creerlo y tenés que creerle al Señor y caminar en fe, caminar realmente en una fe genuina que te lleve a los propósitos divinos del Señor, porque la voluntad de Dios dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Entonces es buena para vos, es agradable para tu vida y es perfecta en todo lo que vas a poder hacer solamente con Dios, ¿sí? Y para el resto, Jesús te ama. No te amó tu mamá, Jesús te ama. No te amó tu papá, Jesús te ama. No te amaron tus tíos, tus primos, te sentiste marginado, Jesús te ama. Dios quiere ser tu papá. Él quiere ser tu papá. Entonces, yo te digo que te acerques a Él y que le digas, acá estoy, quiero ser tu hijo, quiero ser una nueva criatura, quiero poder encontrarme con vos, vivir una nueva vida. Quiero que transformes mi familia, que transformes mi realidad, que cambies mi corazón, mi manera de pensar. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, todo en tu vida puede ser nuevo. Toda tu realidad puede ser nueva. Todos tus propósitos, tus sueños pueden ser nuevos. Porque si estás en Cristo, nueva criatura sos. Y todo aquello que te hizo mal pasó, queda como un recuerdo para que puedas comentarle a otro de donde Dios te sacó y donde Dios te puso, ¿sí? Para que vivas cosas nuevas todos los días. Dejes de Amén. vivir rutina, que te aburre esa rutina, que te frustra y esas cosas que no te dejan avanzar. Dios hace nuevas todas las cosas. Así que simplemente esto de una manera muy, muy sencilla, quiero dejarte estos consejos. Bueno, Cristian, muchas gracias. Costó, pero pudimos. Hubo oposición, pero bueno, pudimos terminar. Así que bueno, espero vernos en persona otra vez. Eh, pero bueno, la falta de señal no pudo, lo pudimos terminar, así que te agradezco mucho. Me gustó mucho conocerte. Y bueno, espero algún día estar en una actividad evangelística juntos. Cuando pase la cuarentena vamos a hacer algo juntos, olvídate. No hay problema, quédate tranquilo que cuando llegue a Argentina te voy a buscar, vamos a Dale. hacer algo juntos. Te quiero agradecer por la oportunidad, de verdad, un placer conocerte.
pero quiero abrazarte, quiero compartir unos mates con vos. Acá no tengo mates y no existen las facturas. Cualquier cosita. No, no puede ser. Entonces, nada, te agradezco de verdad. Deseo que Dios te bendiga mucho más todavía, que bendiga a cada persona que está acá conectada, que si pueden, no sé cómo es, honestamente yo de redes sociales no sé mucho, pero que sea después en Facebook o en las redes puedan etiquetar a través de Instagram o compartir en Facebook para que esto también pueda llegar a otros. Compartirlo en tus redes sociales, en tu grupo de WhatsApp y vas a ver que muchas personas van a poder sentir el amor de Dios. Así que una vez más, Germán, Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo, que Dios te bendiga, saludos. Un Dios te abrazo bendiga. grande. Hasta luego. Chau, chau.